Bienvenidos a Ronnie Analiza. Irán y Bielorrusia están en la invasión contra Ucrania, lo cual obliga a la Unión Europea y a la OTAN a tomar decisiones mucho más complejas. Estados Unidos ha confirmado que Rusia está empleando drones iraníes en sus ataques para aterrorizar a la población ucraniana, algo que negaban ambos países, y que Irán está ahora implicado directamente en la guerra, pues ha enviado a Crimea a un grupo de militares para dar apoyo técnico y entrenamiento a los soldados rusos en el manejo de estos aparatos que estaban sufriendo continuos fallos. Podemos confirmar que personal militar ruso con base en Crimea ha estado pilotando vehículos aéreos no tripulados y usándolos para realizar ataques cinéticos por toda Ucrania, entre ellos ataques contra Kiev en días recientes, decía el portavoz del Departamento de Estado. Evaluamos que personal militar iraní estaba sobre el terreno en Crimea y ha asistido a Rusia en estas operaciones. Rusia ha recibido hasta ahora decenas de estos vehículos no tripulados y probablemente seguirá recibiendo envíos adicionales en el futuro. Según fuentes rusas, unas 15.000 personas han sido ya sacadas de Jersón por el río Dnipro desde que comenzó la evacuación el pasado miércoles. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado de que Rusia prepara un ataque contra una central eléctrica de Jersón que tendría consecuencias similares al uso de armas de destrucción masiva. De acuerdo a nuestra información, terroristas rusos han minado la presa de la central hidroeléctrica de Jakhovka. Ahora todos en el mundo deben actuar con fuerza y rapidez para evitar otro ataque terrorista ruso. Volar la presa supondría un desastre a gran escala. La ONU lamenta que el Kremlin rechace constantemente sus peticiones para ofrecer ayuda humanitaria en las zonas controladas por sus tropas. Mientras aumenta la tensión entre ambas partes, Rusia acusa a la organización de parcialidad en favor de los países occidentales. Monumentos destruidos, ventanas de casas destrozadas. Los residentes de la ciudad de Nikolayev, al sur de Ucrania, vuelven a recoger los escombros después de que la ciudad fuera atacada por drones y misiles rusos. Ucrania acusa a Rusia de utilizar cientos de drones iraníes en sus ataques de las últimas semanas. Eso es algo que tanto Moscú como Teherán niegan rotundamente. Pero un comentario de un experto militar en la televisión rusa, que no se dio cuenta de que ya estaba al aire, sugiere lo contrario. Todos sabemos que los drones son iraníes, pero el gobierno no lo ha admitido. Según Washington, Irán está entrenando a las tropas rusas en el uso de sus drones o vehículos aéreos no tripulados. Evaluamos la posibilidad de que personal militar iraní actuó en el terreno en Crimea y ayudó a Rusia en estas operaciones. Rusia ha recibido decenas de estos drones y es probable que siga recibiendo envíos adicionales en el futuro. Ante el estancamiento de los avances de Rusia en el campo de batalla, Moscú ha intensificado los ataques a infraestructuras como las centrales eléctricas. El presidente ucraniano ha acusado a su homólogo ruso de querer que los ucranianos mueran de frío durante el invierno y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que reduzcan su consumo de energía. En Kiev ya se están siguiendo las nuevas directrices de ahorro energético. Hemos apagado todos los aparatos eléctricos en casa. Hay que tomarse muy en serio las nuevas directrices. Hasta ahora no hemos utilizado el calentador. Ucrania dice que Rusia ha destruido más del 30% de sus centrales eléctricas en solo una semana. De seguir así, a los ucranianos les espera un invierno muy frío y oscuro. Así como acabamos de escuchar, recientemente el gobierno de Kiev, el gobierno de Ucrania, ha dado a conocer de que habría dado de baja a un grupo de mercenarios iraníes que se encontraban en Crimea dando asistencia especializada sobre cómo manejar estos drones de origen iraní al personal ruso. Los dieron de baja y de esta manera es que se enteraron la cantidad que existe de asesores militares iraníes que se encuentran en este momento en Rusia y que están trabajando para la invasión contra Ucrania. La misma situación está pasando mientras el día de hoy llegan cada día más y más tropas rusas a Bielorrusia.
Lo cual obviamente nos pone en alarma y en alerta porque sabemos que justamente por ahí fue que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, también por el norte, por el lado de Bielorrusia, en el camino que va directamente hasta Kiev. Empezaron las tensiones y la invasión. Ahora sabemos que hay una fuerza conjunta bielorrusa. Y aunque Lukashenko y los jefes militares bielorrusos digan que Bielorrusia no va a entrar a la invasión, en realidad sabemos que esto puede suceder en cualquier momento. Un tren que supuestamente transporta vehículos militares rusos llega a Bielorrusia. Otro aparentemente lleno de soldados rusos. En los últimos días, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha difundido imágenes como estas para demostrar que el acuerdo alcanzado entre el país y su vecino Rusia es real. Llegamos desde el centro de Rusia, concretamente desde Moscú. Hemos venido a ayudar al pueblo hermano, la República de Bielorrusia, a reforzar sus fronteras y mostrar lo unido que están los pueblos de Rusia y Bielorrusia. Alexander Lukashenko, dictador de Bielorrusia, anunció hace más de una semana el plan de una unidad militar. Desde entonces, Minsk ha confirmado que unos 9.000 soldados rusos se instalarán en el país cerca de la frontera ucraniana. Pero Lukashenko sigue negando que su país quiera atacar a Ucrania. Pero no es un secreto que el presidente ruso Vladimir Putin ha estado utilizando a Bielorrusia en su guerra contra Kiev, incluyendo el lanzamiento de ataques aéreos desde allí. Ucrania ya ha publicado imágenes de sus fuerzas armadas que estarían entrenando cerca de la frontera con Bielorrusia. Aunque ya habían realizado ejercicios militares en la región antes de que se anunciara el acuerdo entre Minsk y Moscú. Bielorrusia quiere mostrar que da una cálida bienvenida a estos soldados rusos. Una vez finalizado el espectáculo, nadie está seguro de lo que ocurrirá a continuación. Eléctrica de Kakhovka en el río Dnipro supone una seria amenaza de inundaciones para cientos de miles de personas en más de 80 localidades, entre ellas la ciudad de Jersón, que los rusos evacúan y los ucranianos están a punto de recuperar. La imponente represa de Kakhovka en el sur de Ucrania amenaza con sus inmensas reservas de agua, que podrían convertirse en arma de guerra, potencialmente con consecuencias catastróficas. Según el presidente ucraniano, hay informaciones de que los rusos han colocado minas en la represa y las instalaciones y planean una operación encubierta. Es una de las mayores instalaciones eléctricas. La represa conectada a esta planta hidroeléctrica contiene un volumen de unos 18 millones de metros cúbicos de agua. Si los terroristas rusos la revientan, más de 80 localidades, incluida Jersón, se encontrarán en una zona inundable, lo que afectaría a cientos de miles de personas. En ocasiones, la zona aguas arriba de la represa se la conoce como el mar. Más de 240 kilómetros del río Dnipro están embalsados. En marzo de este año, las instalaciones cayeron en manos de las tropas invasoras rusas. Entre tanto, los rusos se encuentran a la defensiva también en esta región. Según la opinión de expertos militares, con la inundación de la región, Rusia podría crear una zona de contención para posibilitar una retirada ordenada de las fuerzas rusas y frenar así el avance ucraniano sobre Jersón. Previamente, las fuerzas rusas difundieron el rumor de que Ucrania planea, por su parte, volar la represa. Lo más preocupante de toda esta situación es que Putin básicamente ya ha dicho que está dispuesto a destruir Ucrania. Ya no le interesa mucho guardar las apariencias ni pensar primero en la gente ucraniana, no. Aquí Putin solo le interesa el territorio ucraniano. Se pensaba que se creía que quería a la gente también, pero resulta que no. O sea, al final de cuentas, la mayor cantidad de la población, la enorme cantidad de población del territorio del Donbass y del territorio del sur de Ucrania, no quiere saber nada de Putin ni de la dictadura de este
loco Putin, y por eso deciden huir. Sin embargo, lamentablemente hay un grupo de personas que no tienen ni los recursos ni las capacidades para poder huir por su cuenta de estos territorios, y lo único que hacen es subirse al bus que las autoridades rusas les han facilitado para poder entrar de esa manera al territorio ruso, ¿no? Y entrar más adentro y de esa manera escapar del territorio, del escenario de la guerra. Pero ya se habló incluso de que Putin está dispuesto a volar una presa eléctrica. Volar una presa eléctrica significaría dejar sin luz a una gran parte de Ucrania de manera definitiva y además inundar algunos sectores que obviamente provocarían catástrofes terribles en la población, en el territorio, en la producción de comida, porque hay algunos sectores que podrían ser inundados, que son parte agrícola que produce trigo y maíz, que como sabemos es uno de los más importantes recursos de exportación de Ucrania. Entonces, con todo esto se demuestra que Putin está decidido a destruir Ucrania y que ya no le interesa ni la gente, ni la infraestructura, le interesa el territorio. Algunos hablaban de litio de Ucrania, pero particularmente creo que sería un pensamiento muy básico y muy absurdo, aunque a veces la mente de un dictador es así simple y no requiere mucho análisis más allá de lo que realmente se puede ver. Tras la puesta de sol, la oscuridad se cierne sobre los barrios y ciudades alrededor de Kiev. Las luces de las calles permanecen apagadas y la gente se mueve por sus barrios con linternas. Los ucranianos se están acostumbrando a los cortes de electricidad después de que en las últimas 2 semanas los misiles rusos destruyeran 1/3 de la infraestructura eléctrica del país. La guerra en Ucrania centró la reunión del viernes del Consejo de Seguridad de la ONU. Combinado con el aumento de los precios del gas y el carbón, las privaciones causadas por estos ataques amenazan con exponer a millones de civiles a dificultades extremas e incluso a riesgo de muerte este invierno. Seamos claros, según el derecho internacional humanitario, los ataques dirigidos a civiles e infraestructuras civiles están prohibidos. Pero en la última fase de la guerra de Rusia contra Ucrania, Moscú afirma que intensificará los ataques contra la energía, el agua y otras infraestructuras vitales de Ucrania. Aumenta el temor a que el próximo objetivo sea la central hidroeléctrica de Kayovka. En marzo, las tropas rusas tomaron el control de la presa al norte de Jersón, en el río Dnieper. Moscú dice que las fuerzas ucranianas están planeando destruir la presa. Kiev, por su parte, dice que Rusia ha minado la presa y que está planeando un ataque de falsa bandera del que culparía a Ucrania. Este ataque terrorista podría provocar miles de víctimas y la inundación de decenas de asentamientos. Por eso pedimos a la ONU, a la Unión Europea y a otras organizaciones que establezcan una misión internacional de vigilancia en la central hidroeléctrica de Kayovka. Los expertos internacionales deberían llegar a la central inmediatamente junto con el personal ucraniano. Analistas militares temen que el ejército ruso vuele la presa para destruir Jersón y cubrir su retirada de la zona. El traslado masivo de civiles de Jersón a Rusia y a otras zonas de Ucrania controladas por Rusia no hace sino alimentar esos temores. Nuevos ataques rusos a instalaciones energéticas del oeste de Ucrania dejan a más de 1 millón de hogares sin electricidad. Esto forma parte de la nueva estrategia militar del Kremlin. Tras 8 meses de combate, las fuerzas rusas pretenden atacar la energía, el agua y otras infraestructuras vitales de Ucrania, ha declarado Moscú. Por su parte, el portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, Igor Konashenkov, dijo este sábado que su ejército ha repelido los intentos de ofensiva ucraniana en las regiones de Lugansk, Donetsk y Jersón. Las tropas rusas rechazaron con éxito todos los ataques. El enemigo fue devuelto a las posiciones originales. Más de 130 efectivos ucranianos, 2 tanques, 9 vehículos blindados de combate y 13 coches fueron destruidos, dijo el portavoz sobre el intento ucraniano fallido de romper la línea de defensa en Jersón. En esta región, las autoridades nombradas por Moscú han pedido este sábado a todos los civiles que abandonen inmediatamente la capital regional ante el avance de las fuerzas ucranianas. Las evacuaciones hacia la orilla izquierda del río Dnieper, que bordea Jersón, están en curso desde el miércoles. Bien, les dejo la opinión a ustedes.
Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.